Era en Santander. Como cuando llegué a Pico tuve que explicar por la radio y en la televisión también que yo no canto, que los que cantan son mis compañeros. Entonces en España era peor, porque allá estaba de moda la música sudamericana y esta canción era sarampión, la cantaban en... No había boliche que yo entrara donde no estuvieran todos mamados diciendo toda la voz es toda. Y me anunciaban así, autor de la canción con todos. Resulta que había habido un programa ya que duró unos 2 o 3 meses que se llamaba Con otro acento. Y era un programa dedicado a la música de Sudamérica, pero fundamentalmente a la música de la Argentina, claro. Habían más intérpretes argentinos que de otras partes y entonces o sea, había un auge enorme que lo llevó Cafrune. Cafrune fue el primer adelantado, no don Pedro de Mendoza, Cafrune. El turco había llegado allá con Samba de mi esperanza y mató. Y después Sapo, cancionero y qué sé yo, y era una locura. Y después llegó esta canción y otras, pero esta prendió así en los niños, en los grandes, en los colegios. Y entonces me anunciaban como el autor de la canción. Así que cada pueblo que yo llegaba tenía que llamar a conferencia de prensa para explicar que yo no cantaba, que yo lo que hacía era decir poemas. ¿Te imaginas 40 años de silencio en España? Si acá con 5 años más o menos, ¿viste? Todavía uno no sabe bien si hay que decirlo o no decirlo, ¿viste? Imagínate 40 años, ¿eh? Todavía en las tascas, que son los boliches, las tabernas, todavía hay un cartel que dice prohibido cantar. Porque imagínate, los españoles se mandaban un chato, luego otro chato, y al cuarto chato ya estaban cantando si son un pueblo cantor. Con esas coplas preciosas que tienen. Pero claro, por ahí se deslizaban y entonces por ahí metían una copla que decía, y el hijo de puta Franco, y entonces iban todos en cana, ¿viste? Y para evitar esto, estaba prohibido. Hablaban de arriba nomás, ¿viste? Bueno, ustedes vieron, ¿no? Hubo una época que se hablaba de arriba nomás, nosotros abajo escuchábamos, ¿viste? Por la televisión. A ver qué nos decían. Decían poco, en realidad. Pero hablaban ellos solos. Y allá 40 años, imagínate, un tío, como dicen ellos, que se va a parar ahí, oye, mira el tupé, y se va a parar ahí, nos va a tener 1 hora y él hablando. Entonces había que explicar. Para colmo no llevaba mi guitarrista, nada. Iba yo solo. Y había que explicar que yo lo que decía eran poemas. Poemas. La más vieja forma de expresión de España, que es la juglaría, el juglar, después de 40 años de silencio había desaparecido. La fusilaron con Federico García Lorca. Fusilaron la palabra y quedó prohibida. Y entonces, ahí estaban como nosotros ahora, saliendo de la, ¿cómo te diré? De la arena, ¿viste? Asomando, ¿viste? Cierto destape, que se podía decir cosas, cosas. Y había que explicar. Entonces yo iba a actuar y de pronto me ponía a decir poemas y alguien no había leído el diario o no se había enterado del asunto, estaba esperando que yo cantara de una buena vez y me gritaba, traía alguien, ¿no? ¡Ale, tío! ¡Basta de rollos! ¡Y canta! Y entonces yo le metí una copla. Claro, ¿y qué le iba a contestar? Él no había leído el diario y le cantaba, yo le gritaba una copla. De lejos parece un humo, de cerca una palomita.
lágrima sola que vierte la ausencia de un corazón. Y ya lo dejaba callado para el resto de la... O sea que de cantar había, pero era tan fácil cantar y tan difícil transmitir la palabra a los demás, que yo decidí no cantar, de entre todos nosotros, y poner la palabra en circulación como un pan cotidiano, para que la poesía no sea de ellos, sino de nosotros, para ponerla así, andar por las calles, con el hombre y la mujer de cada día, para que no nos creamos que la poesía es un fantasma que tienen encerrada en la biblioteca y que les pertenece solo a los exquisitos que entienden de los misterios del alma humana. Mienten. La poesía nació en el pueblo y ese es su destino. Y yo todo lo que hago es devolvérselas, aquí y donde me pare. En el lugar del mundo en que me ponga de pie, me pongo de pie para devolverles la gracia del verso, la memoria de la copla y el poema que yo pueda humildemente inventar. Entonces, llegado a Santander, me fue a ver una delegación de argentinos, los primeros náufragos que habían llegado en la primera tabla, ¿viste? Como había salido en los diarios, me fueron... Y fue Carlito Santamaría, un cantor entrerriano, gran cantor y guitarrista, con un grupo de compañeros cantores, a invitarme a comer a la residencia donde vivían. Allá son todas residencia, la residencia. Pero, cómo no, hermano, los abrazos, la emoción y qué sé yo. Y era una pensión de cuarta, ¿viste? La residencia. Era una siompe, como dicen en Buenos Aires. Tenía como 10 hijos la dueña de la pensión. 5 sobrinos. Abuelos. Todo el mundo ahí sentado, amontonado. Y nosotros, que éramos como 10. Y claro, yo realmente estaba medio molesto porque hacía un poco de calor. Y estábamos apretados ahí, como mano de guagua, ¿viste? Apretaditos, y digo, ¿cómo vamos a comer con el modo de comer que tenemos nosotros, occidental y cristiano, viste, que comemos serruchando? No como los chinos que comen así, los chinos con 2 palitos. Nosotros ni con 2 palitos ya, ¿no? Ni con 20 palitos. Ni con 50 palitos. Y resulta que, bueno, y ahí estábamos. Y en eso entró Ramona con las Fuentes, la dueña de la pensión. Era la pensión de doña Ramona, según me enteré. Entró con las Fuentes de una puerta lateral, se dirigió a mí y me dijo: Majo, que bienvenido eres a este techo, qué gracia que me da tenerte. Y ese modo de la gente de España, ese modo tan hondo de ponerte la ternura delante de los ojos. Y vos sabés que yo sentí que se caían las paredes. Para cada uno tenía un chiste, una broma, un refrán. Y puso la comida. Y era como estar en casa. Puso esa comida casera, hecha ahí en su gran cocina. Y nunca más volví a comer a un restaurante en Santander. Por todo el tiempo que estuve allí, que fueron 10, 15 días actuando, no volví nunca más a un restaurante, ni al comedor del hotel. Fui todos los días a almorzar con Ramona. De noche no actuaba. Y a veces nos quedábamos, yo me quedaba demorado en un vino, ella no bebía. Y le contaba de América y le decía que yo había nacido al pie de la montaña más alta del mundo occidental, después del Himalaya, y que se llamaba el Aconcagua. Y que nosotros teníamos ríos como el Amazonas que atravesaban países y países. Ale tú, me decía, ale tú, hijo de andaluces. No quería creernos el Paraná. A veces
se animaba y me contaba un poquito de la guerra civil, de todo ese padecimiento de ellos. Y bueno, y un día partí de Santander hacia otros rumbos. Pasó la vida, pasaron los países. Y hace poco tiempo, en una calle de Buenos Aires, me encontré con Carlos Santamaría, el entrerriano, el que me había invitado a la casa de Ramona. Pero estaba apurado porque se le iba el ómnibus para Entre Ríos. Y nada, que nos dimos unos abrazos, ¿te imaginas? El reencuentro, la alegría. Y nos dimos los teléfonos y la dirección, y llamame, no dejes de llamarme cuando vuelvas, le dije. No, si te llamo, chau. Y cuando había caminado 4 pasos, casi como corriendo, para no perder el ómnibus, se volvió y me dijo: Armando, Ramona murió. Un cielo para Ramona. No sé si un cielo, exactamente un cielo, pero me ha de gustar que no quede en la nada esta madre de Dios, doña Ramona, que ha muerto en Santander como si nada. Porque es la nada lo que no merece quien vivió de dar todo y entregarlo en la mesa coral de la ternura para sus hijos suramericanos. Y los de muy su tierra y muy su sangre, y los de lejos, y los centenados que arribábamos pálidos de ausencia a su mesa coral tras los naufragios donde la muerte había aborrecido nuestra dolida índole de pájaros. Pero ella no sabía. Si sabía, no quería acordarse de las lágrimas, y servía el cocido al mediodía en lo más festival de cada plato, poniéndole un refrán a la alegría, y todavía alegre de acordarse, porque éramos sus nietos, los de América, los niños castigados del milagro, que volvíamos sucios de la vida, de habitar 5 siglos de su sangre. Yo quiero un cielo, exactamente un cielo, para la mi Ramona y la mi madre que ha muerto en Santander, de cielo y sopa, mientras me bebo a Dios en la botella, en esta lágrima. ¿Cómo no va a tener Ramona un justo cielo? ¿Cómo es que Dios no va a borrar la nada?